Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar sin más dilación. Ha habido un pequeño retraso con el vuelo y, en fin, disculpen, ¿no? Esta ligera tardanza. Agradecer a todos la asistencia. La sala está llena y esto es impresionante. Voy a presentar muy rápidamente a Dean McCannell. Dean McCannell es catedrático emérito de paisajismo en Davis, en la Universidad de California, pero sobre todo es conocido por sus estudios sobre turismo. Él es el autor del libro El turista, una nueva teoría de la clase ociosa, que en los años 70 va a marcar, digamos, el campo teórico para el desarrollo de todos los estudios de antropología y sociología del turismo. Es decir, en cierta medida, el profesor Dean McCannell es uno de los responsables del inicio de los estudios turísticos como disciplina académica, ¿no? Que después ha tenido un amplísimo recorrido en las décadas posteriores, ¿no? Los 80, 90, 2000, etcétera, etcétera, ¿no? En España está traducido su libro El turista, también Lugares de espacio vacíos. Su último libro es The Ethic of Sightseeing. Este libro no está traducido, donde él se ocupa sobre todo del problema del turismo en relación con el encuentro entre personas, es decir, el encuentro con el otro desde una perspectiva ética, ¿no? En la conferencia de hoy, y aprovechando también, ¿no?, el aniversario de Manrique, lo que nos va a hablar es de las relaciones entre arte y turismo. Bueno, no me voy a extender más y de hoy paso ya al profesor Dean McCannell. Gracias. We are very sorry to keep you waiting for so long. Lamentamos muchísimo este retraso. I will try to make this worth your while. E intentaré I'll be talking today about the valga la many pena different ways that tourism en las que el turismo y la arte y la comunidad se relacionan entre sí. No hay una sola vía, sino que son muchos estos caminos, además con consecuencias positivas y negativas. Voy a abordar ese tema. Empiezo con esta imagen, una manera comercial de presentar el tema, el Bellagio Resort de Las Vegas, que, como ven ahí, muestra Van Gogh, Monet, Cézanne y Picasso. Lo publicitan. Y el propietario cree que puede comprar esas obras de arte y luego pedir dinero para que se puedan conocer y visitar. Creo que eso es un concepto erróneo, porque la mayoría de lo que ahí visita un turista es gratuito. Y, en fin, este es un ejemplo de perversión de la comercialización del deseo del turista de experimentar todo lo que pueda estar a su alcance. El nexo, la relación entre el arte y el turismo es algo antiguo y también nuevo. La Fontana de Trevi, cuando se construyó en Roma, se vio interrumpida por una depresión económica. Entonces, quienes la construyeron, inventaron aquella tradición de lanzar una moneda para poder pagar el resto de la construcción que quedaba por delante. De hecho, esa es la razón por la que perdura esa tradición. Y creo que ya se cubrieron los gastos hace ya mucho tiempo, ¿no? Un ejemplo muy hermoso porque también las cosas se pueden hacer bien. Este es un ejemplo de los Juegos Olímpicos en Atenas hace unos años. En aquel momento se decidió disponer de una nueva red de metro para toda la ciudad y facilitar el transporte durante los Juegos. Y a medida que se excavaba para poder construir la línea de metro, pues terminaron excavándose varias capas de ruinas
Y aquí lo que se ha hecho es conservarlas. La red de metro es enorme y al final hay ahí un museo casi a cielo abierto, entre comillas, y todos los mausoleos o las cerámicas encontradas pues se conservan tal cual, con unas vidrieras, bueno, unos cristales como ven, y pueden visitar las antiguas ruinas griegas cuando toman el metro, ¿no? Con lo cual este es un muy buen ejemplo de vínculo entre el arte, el turismo y la comunidad, y que vaya todo en el mismo sentido. Es una buena sincronización. Mucha del arte que se visita y se conoce es antigua. Esta es una foto mía del año 68 en Chartres, donde aquí pido la ayuda de los santos para poder escribir mi libro, El turismo, una nueva teoría de la clase ociosa, The Tourist en inglés. Y en las grandes capitales del mundo es muy frecuente que el arte patrimonio se exhiba cuando el turista la pueda visitar y que esté disponible. Y no tiene por qué ser arte antiguo. También puede ser arte contemporáneo y que pueda ofrecer una experiencia también al turista y que conozca el lugar. No está reñido. Cuando tenemos objetos patrimonio de la antigüedad o arte antiguo, es importante conservarlo, por supuesto. Como por ejemplo este tori, este arco tradicional japonés en el santuario Itsukushima, sintoísta, que es por supuesto una atracción estrella, ¿no?, en Japón. Yo estuve ahí, era el año 93, y en aquel momento pues había habido un huracán y esta es la imagen que yo me encontré del arco. Al parecer los que trabajaban ahí eran generaciones de abuelos y padres que tenían el cometido de erigir de nuevo el arco cada vez que se desplomaba por una catástrofe natural. No era la primera vez y estaban utilizando las mismas herramientas que ya se usaban antaño hace cientos de años, 400 años, con lo cual el arte puede congelar y reforzar la tradición. Y aquí entra esa compleja conexión entre el arte, el turismo y la comunidad. Porque, como digo, puede congelar y reforzar la tradición o bien renovar continuamente el pacto entre el arte y la comunidad humana. A lo mejor solo tienen objetos patrimonio y se conservan así y se exhiben, o bien nos podemos cuestionar cuál es el futuro de nuestro patrimonio. Aquí tienen el famoso discóbolo de bronce griego, un objeto del deseo turístico. Y aquí en contraposición tienen una escultura en San Francisco, cerca de donde vivo, una escultura de Terry Allen, también el héroe de la actualidad de bronce, que les tiende la mano para saludarle. Es, de hecho, se llama el hombre que tiende la mano. Además, de hecho, tiene varias manos, si se fijan bien. A los niños les encanta darle la mano a esta estatua. Y también refleja esa forma heroica de bronce, pero también se ha adaptado al mundo contemporáneo, ¿no? Ahí tienen un detalle de los pies, que también tiene 3-4 piernas y 3-4 pies, ¿no?, además de las manos.
También tiene que ver el hecho de que tenemos muchos terremotos en San Francisco, con lo cual es un hombre que tiende la mano, bueno, el shake, que se sacude, ¿no? El juego de palabras en inglés. O sea, que también se sacude con el terremoto, con el juego de palabras en inglés. Una gárgola, aquí, espero que siga ahí, es de la Catedral de Notre Dame, en París. Parece que tiene miedo de que se le queme la espalda, ¿no? Que se le chamusque. Y aquí tienen la versión del Terry Allen, el mismo escultor del hombre que tiende la mano. En este caso es una escultura en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, y en las zonas de recogida de equipajes, de equipajes perdidos, más bien objetos perdidos, tiene este tipo de gárgolas, renovando esa tradición, ¿no?, de la gárgola. Otra escultura, también del mismo autor, Terry Allen, que se llama Corporate Head, como la cabeza corporativa, es mi favorita. Y este es un ejecutivo que tiene la cabeza ahí hundida, atascada en la pared del banco. Es en Los Ángeles. Aquí está el autor, Terry Allen, un excelente músico, además, un artista excepcional. One of the areas where artists can Los artistas pueden transformar la comunidad para que sea intrigante e interesante para los turistas. Esto es el arte mural, ¿no?, que además es un arte antiguo y también contemporáneo. Hay mucho arte mural en San Francisco, oficioso, ilegal en muchos casos, y finalmente el ayuntamiento ha podido darles cabida y ha sacado a relucir el talento de los artistas locales para hacer la ciudad más interesante para los visitantes. Los artistas inventan maneras de implicar a las personas en las comunidades locales, y el hacer arte implica a los locales y también a los turistas. ¿Cuántos están escuchándome en original en inglés, sin interpretación? Bien. You can read the Spanish. I'll talk and say about the same thing, okay? Sí. Don't listen to me for a moment and just do the Spanish or do the what's on there. This contento tourism is a kind of tourism in Japan. Contento tourism es un tipo de turismo en Japón, según el cual los jóvenes en el campo, en zonas rurales, participan también en el arte. Les encanta el mundo del manga, ¿no? Y le gustan los artistas del manga. Entonces, aquí la idea es que los artistas de manga sitúan los personajes que conocen los jóvenes en lugares rurales y finalmente suscitan el interés de los jóvenes al tener los jóvenes que identificar esos personajes que les encantan en esos lugares emblemáticos del Japón rural. Y en esas comunidades rurales, los más ancianos que no han visto a nadie nunca de Tokio, de Osaka, se preguntan qué hacen los jóvenes ahí, y los jóvenes responden que, por ejemplo, pues sus artistas favoritos han pintado en el pueblo y quieren verlos en vivo. Y finalmente los ancianos y los locales están encantados con esas visitas de los jóvenes de la ciudad, conversan, organizan festivales que no se basan tan solo en las tradiciones japonesas del mundo rural, sino basadas en un cómics manga en el campo, y reciben a estos jóvenes en los pueblos y entre todos organizan estos festivales manga en los pueblos. Eso pues también alimenta la economía de los pueblos, les da vida.
Aquí tienen un ejemplo. Finalmente, es una iniciativa de desarrollo rural espontánea que combina el arte, el turismo y la comunidad. Casi de manera accidental, sin publicidad, sin implicación de las empresas privadas ni del gobierno. Y ahora finalmente el gobierno se ha dado cuenta de que contribuye esta cultura a las políticas de desarrollo rural y las empieza a alentar, de hecho. Pero como digo, empezó casi de manera espontánea. De nuevo, arte, turismo y comunidad. Y hay más ejemplos al respecto. Aquí les hablo del Mexican Heritage Plaza en San Francisco. Y aquí lo que se hizo es construir un centro y se temía que este lugar fuese como muy imponente para la población local, que eran barrios de mexicanos casi que desfavorecidos. Entonces pidieron a los artistas de San Francisco, entre ellas Anne Chamberlain, amiga nuestra, pidieron a los artistas que pudieran hacer algo y mostrar parte de su arte en este lugar para poder acercar a la población local, para que la gente del barrio no tuviera miedo de visitar ese nuevo lugar, que era así como muy aséptico y muy moderno. Entonces lo que ella hizo, la artista, es recabar fotografías de las familias del barrio, de los vecinos, y esos álbumes de fotos los pasó a azulejos, haciendo un collage con esas fotografías y los nombres de los vecinos. Y esto, por ejemplo, son fotos de los vecinos y esos azulejos con los que ella cubría esas paredes. Entonces van las familias y cuando reciben visitantes las familias les llevan a este lugar para mostrarles quién era su abuela y la tía y el otro, y que están todos ahí en ese centro y que son parte de ese nuevo edificio público, ¿no? Una manera muy eficaz de derrumbar barreras en la comunidad. De esa manera, el arte es una herramienta poderosa de acción social en la comunidad. Otro ejemplo parecido, una artista china en este caso. Se le concedió una parcela en desuso en uno de los barrios más pobres de Filadelfia, en este caso, en el norte. Este era el aspecto original, ya ven, un terraplén totalmente abandonado. Y la artista llegó ahí, empezó a trabajar con los niños porque no tenía manera de acercarse a los adultos. Las casas se vendían por $1, imagínense. Tan pobre era este barrio en concreto. Y si se compra una propiedad por $1, hay que garantizar que esa casa se va a levantar. Pero imagínense, un punto de partida tan pobre, ¿no? En fin, que el artista empezó a trabajar con la comunidad y al final creó el aldea de las artes y la humanidad y las humanidades. Y al final pudo rehabilitar el espacio con programas de extraescolares, actividades en torno a las artes, las humanidades. Esta era la imagen previa
a la de su trabajo. Consiguió que los adultos y los vecinos se organizaran para recomprar las casas y que ellos mismos pudiesen rehabilitarlas y volver a levantarlas. De esa manera ya podían incluso mudarse a estas casas en unas condiciones de vida muy decentes, ya siendo propietarios ellos, sin tener que pagar un alquiler. Un gueto que ahora tiene esa imagen, que ahora es un enorme atractivo además en la ciudad. Si les interesa el mundo del arte, tienen que visitar en Filadelfia la aldea esta de las artes y las humanidades. Antes de esta rehabilitación, tan solo merodeaban por ahí camellos y pandillas callejeras. Un camello en concreto, James Maxton, más o menos mantenía el territorio controlado contra las pandillas, y en ese momento, con la artista, quiso él hacer algo, y con los niños, y quería hacer un mural, y por supuesto pues tuvo ahí también su espacio, y aquí ven su arte, este collage con piezas de porcelana, de vajillas rotas de la basura, y es una obra de James Maxton, de este camello, entre comillas. Y finalmente fue un artista residente, una historia maravillosa. Antes de esta rehabilitación, el gobierno de Kenia le había contratado al artista para que en Nairobi, en la capital, crease una ciudad en el vertedero de basura de la ciudad, que pudiese ahí erigir una nueva ciudad, reciclando las piezas y los escombros, y que fuese obra de los propios vecinos. Bueno, eso fue después del proyecto de Filadelfia. Maxton, el artista, él estaba muy triste por su partida y le dijo, bueno, si vuelves, prometo dejar de estar en el mundo de las drogas. Ella volvió de Kenia, y este es un ejemplo también de ese espacio, un callejón peligrosísimo. Si se va por ahí de noche, les pueden asesinar tranquilamente. Y Maxton quiso ahí también poder plasmar una obra de los ángeles armados, ¿no?, para proteger a los transeúntes en ese callejón. Y finalmente así es como embellecieron el callejón con estos mosaicos. Es un lugar increíble, que además surgió de la nada, a partir de esa iniciativa de un artista y su anhelo de hacer ese lugar algo interesante e intrigante para los visitantes. Recibieron además ayudas públicas, y la intención era que todos los niños del barrio que terminasen los estudios y que pudiesen empezar la universidad, pues que tuviesen la matrícula cubierta por este proyecto. Siempre con un buen expediente, claro. Con lo cual, desarrollo de la comunidad, arte y turismo de la mano. Yo llevé a mis estudiantes a 6.000 kilómetros de distancia de California a Filadelfia, y los llevé en 3 ocasiones para que visitaran el lugar. Ahí tienen al artista James Maxton en un taller artístico con mis estudiantes.
Bueno, aquí reitero lo que ya les decía, las becas para los niños, para los estudiantes, para que se pudieran matricular en la universidad. Aquí tienen a Lilith Yale, muy pequeñita de estatura, como pueden ver, pero una chica con una energía increíble, seguramente que es más que cualquier persona que puedan conocer. So Anne Chamberlain, who made the altars in the Mexican Heritage Cultural. Anne Chamberlain, la de los collages de porcelanas de fotos, pues tuvo un cáncer de mama en el 93 y fue tratada en un hospital con un aspecto muy aséptico. Tenía que recorrer un pasillo cada día para llegar a la consulta, totalmente desangelado, con 3-4 póster de campañas sanitarias, pero poco más, y al otro lado un patio lleno de malas hierbas, sucio, y le desgarraba el corazón el tener que ir ahí con su cáncer casi a diario a ese centro y ante ese paisaje tan desolador, ¿no? Lo veía como injusto. Entonces pidió permiso a los gestores del hospital para poder trabajar con el resto de pacientes con cáncer de mama, y adecentar el espacio. Con lo cual, de ese patio lleno de malas hierbas, quedó esta imagen que se puede ver desde el pasillo, nada que ver con lo que había, y como digo, se coordinó con el resto de pacientes y organizó talleres para enseñarles a hacer azulejos de cerámica a mano que pudiesen decorar las paredes en el interior del pasillo. Son azulejos de este tamaño más o menos. Y esos azulejos tienen una planta medicinal impresa y un texto con la historia vital de cada mujer, de cada paciente. O sea que cada azulejo es el de una paciente diferente, y ahí relatan su vida o un capítulo de su enfermedad y el nombre en latín, el nombre científico de la planta medicinal. Y las pacientes dicen, pues sabemos que vamos a morir y sabemos que nuestros seres queridos y nuestros hijos van a venir aquí y van a recordarnos viendo estos azulejos. Y no queremos que los vean y que sea algo que no sea bello, sino que querían algo que fuese algo atractivo y que además que tuviese calidad y gusto artístico. Por eso participaba ella como artista y les ayudaba a las mujeres, y ahora ese pasillo, que tiene unos 40 metros de largo y es muy alto, está recubierto de esos azulejos, que se ven además desde el patio, desde el jardín, fíjense. Y de hecho es al final un atractivo turístico de la ciudad también. Llevamos a nuestro amigo Pepe y Sandra cuando vinieron. And it certainly was an important community building exercise that women. Y fue, como digo, un bonito ejemplo de participación de los vecinos y de gente corriente, de pacientes en este caso, de hacer algo que les llenaba en sus últimos meses de su vida. Imagínense, además con esa contribución a la ciudad de esta pieza artística. Anne, pues además ha hecho otra docena de proyectos de arte público muy interesantes en la ciudad. Aquí tienen un detalle de los azulejos. Luego ya Anne murió y le rendimos tributo en el Día de los Muertos en San Francisco, una muestra ese día.
Esta es una foto de Juliette. A ella no le gustaba que le sacaran fotos. Era una excelente fotógrafa, pero odiaba que le sacaran fotos, que la retrataran. Con lo cual Juliette se las ingenió para sacarla ahí sin que se diera cuenta. Y ahí la ven participando en estos talleres. Ahí la tienen. Back to the mural art and the Mission. Volvemos al arte mural, el barrio de la Misión en San Francisco en este caso. Algunos de los murales son tradicionales, murales a gran escala, mexicanos. It's also crucially important. Now, this is just me talking. You don't have to agree with me about this. Esto, bueno, es una opinión personal, no tienen que estar necesariamente de acuerdo conmigo, pero yo pienso que es fundamental no congelar el patrimonio local. Es importante preservarlo, sí, claro, pero no creo que deba ser el punto y final de la historia. Con lo cual, lo que quiero ofrecer es otro punto de vista, y ahora me meto un poco más en lo conceptual, si me lo permiten. Si congelan el patrimonio local, lo convierten en banal para los turistas, especialmente en el lado comercial. Se terminan, a lo mejor, teniendo atrocidades como esta, y seguramente tendrán ejemplos también como este en lugares presumiblemente turísticos por excelencia, pero yo lo veo como una pretensión de exponer la tradición local, un muelle de pescadores, ¿no? Y lo venden aquí como si fuese un auténtico muelle de pescadores. O bien esto, una de las mayores atrocidades que se encuentran en Sacramento. Esto solía ser un barrio japonés pobre de la ciudad, con casitas modestas. La comunidad japonesa vivía ahí con sus patios interiores, cocinaban en sus patios, con sus modos relativamente tradicionales en la ciudad. Y lo que ocurrió fue, pues ya está, un nuevo plan de ordenación, un banco nuevo, se demolieron las casas, pero por supuesto el banco tenía que tener ese aspecto, en fin, ¿cómo decirlo, no? Japonés, un poco falso. Y los japoneses pues estaban ahí, pero es que ya no están a día de hoy, con lo cual, ¿qué sentido tiene eso, no? Este es un óleo de Andrew Wyeth. Mi amigo Mariano no sabía nada de este artista, Andrew Wyeth, un artista realista estadounidense muy conocido que trabaja en una comunidad rural, Chatsford, en Pensilvania, que ahora se ha convertido en un barrio residencial a las afueras de Pensilvania. De 5 a 7 millones de dólares puede costar este cuadro. Imagínense lo famoso que es. Que no significa que sea de excelente calidad, pero en fin, está cotizado, vaya. Y ahora el Museo Wyeth es el primer atractivo turístico en Chatsford. Y la gente va ahí a ver los cuadros. Los vecinos son gente de dinero.
Y según una ordenanza del pueblo, se dice que si ustedes viven en una de las casas que pinta este artista, o un campo, o un buzón, no pueden cambiar la apariencia que tiene con respecto al cuadro del artista. I think there probably, I've only been here for 15 minutes and driven from the airport. Solo llevo aquí 15 minutos, vengo directo desde el aeropuerto, no he podido ver nada más, pero me imagino que aquí puede ser que también haya ejemplos similares. En fin, los residentes pues están muy contentos con esa ordenanza. Hay que decirlo, tienen ahí una imagen de la residencia de un médico en este pueblo, en Chatsford, y lo tienen comparado con el óleo original. Y los investigadores sobre turismo se preocupan por el hecho de que los pueblos así llamados primitivos, como las naciones nativas norteamericanas o los papuanos, pues se quiere que sigan viviendo como hace cientos de años para poder satisfacer las expectativas de los turistas, ¿no? Eso es un tema de investigación en este mundillo. Pero aquí lo que me suscita interés es que ese problema no se da tan solo con los pueblos primitivos, sino que también puede ocurrir en nuestras propias comunidades. Y yo cuando hablo de este fenómeno, digo que bajo el régimen del turismo, la vida imita el arte como una necesidad económica. Esa red enmarañada se teje así, ¿no?, de entre economía, turismo y comunidad. Y es una red que enmaraña no solo a los primitivos, que tienen que actuar así como un pueblo primitivo, como un pueblo para los turistas, ¿no?, sino que también ocurre eso en sus propias comunidades, en las de ustedes. Te puede pasar a ti. Les presento brevemente un modelo de turismo y cambio cultural. Tienen una cultura, un material cultural que puede tomar dos direcciones. Por un lado, podemos hablar del turismo egomimético, es decir, que sirve los intereses del ego, que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Y luego está la otra dirección, que es la de la colaboración entre el turismo y la comunidad local para avanzar juntos a algún lugar. Les muestro algunos modelos sobre lo que puede ocurrir ante esa bifurcación. En la encrucijada. Aquí ven la tradición, una pintura Cheyenne, 1890, y aquí tienen arte americano nativo del mercado blanco en estilo tradicional, entre comillas. Y eso es lo que ocurre cuando se intenta satisfacer el ego y ese enfoque de turismo egomimético que va dirigido simplemente a responder a las expectativas del turismo. Y sí, bueno, puede tener sus similitudes y se pretende una estética similar a la tradicional, pero es que no lo es. Hay que prestar atención a lo que hacen los artistas. Y cómo se presenta un arte como tradicional o auténtico.
This is a bunch of teenage boys who were considered to be terrorists in the late 19th century because they were just jóvenes Indian boys. considerados terroristas en los años 1876. Se les encarcelaba simplemente por el hecho de ser indios y se sospechaba que podían ser los terroristas de hoy en Florida. Y estos jóvenes indios dibujaban en sus cuadernos, aquí un cuaderno de cuadrículas, entre rejas, y ahí ven bocetos, dibujos que reflejan sus intereses. Y luego, más adelante, en la escuela de arte, se pide a los chicos que dibujen esto, ¿no? Como el arte indio auténtico tradicional. This is a Mandan robe mural. Un mural de Mandan, de la Casa de Búfalos. Y aquí hay, lo curioso es que los animales y las personas tienen todo tipo de perspectivas. Están vistos de perfil, de espalda, de frente, desde atrás, desde cualquier perspectiva, como digo. Un dibujo muy variado desde ese punto de vista. Pero ven aquí ese arte para el turista. Y ahí ya tenemos un encuadre con un único punto de fuga y ninguna espontaneidad o ninguna variación, sino como un teatro griego clásico rígido, ¿no? Un fragmento de un mural de 700 años de antigüedad frente a este nuevo estilo tradicional, entre comillas. Y esto es lo que ocurre en la bifurcación de ese esquema que les mostraba. Aún no hemos salido de esa encrucijada. Esta es una obra de George Longfish. Y aquí lo que hace George es no solo incorporar las viejas o las antiguas formas tradicionales, sino que también añade las formas tradicionales pseudo-tradicionales impuestas por los turistas. Y al final, pues para pintar un pez realista, pues él no necesita pintarlo, sino que coge una pegatina para ventanilla de una camioneta de cazador y la plasma ahí en el cuadro, realista, ¿no? Y tiene esa perspectiva griega, sí, pero como que lo lleva a un nivel superior. Now you're in the painting. The perspective is you're in there like on the Mandan robe, looking at it from between the figures. Y aquí estamos como en aquella tela de bisontes y personas con un sinfín de perspectivas, ¿no? Y George brillantemente articula el problema que ahora quiero suscitar aquí, partiendo de la perspectiva de un artista. Él dice que la tradición no nos lleva al siguiente paso, sino que es nuestra responsabilidad la de abrir nuevos espacios, nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver. Y es nuestra responsabilidad la de llegar a otro lugar y llevar a los turistas con nosotros. Esta es una de mis obras favoritas de Longfish. Nunca he podido hacerme con ella. No sé si se ve, en el medio ven un paquete de mantequilla, vaya, el envoltorio. Una mantequilla muy conocida que tiene como una mujer india como símbolo de frescura, ¿no? O de naturalidad. Y George dice que intenté suscitar la atención sobre el enorme poder espiritual de la mujer india para
quien quiera apropiarse de su simbolismo e imaginario, ¿no? O de su imagen. Con lo cual, aquí la tradición se lleva al siguiente nivel. Pero cuando no se lleva al siguiente nivel, esto es lo que consiguen. El muelle 39 de San Francisco. Si el artista, la comunidad y la comunidad no avanza de la misma manera, llegan a este adefesio comercial, ¿no? Para mí esto no es sostenible. Sé que desde el punto de vista comercial o económico sí que lo es, porque la gente va allí a gastar dinero y se hace dinero, pero eso es lo único que ocurre ahí, no hay nada más. So I'll give you some of the traditional murals in San Francisco. Murales tradicionales, siempre de San Francisco. Diego Rivera nos dejó un legado, un hermoso legado de murales. Visitó la ciudad con Frida, lo pasó muy bien, pintó mucho. Excuse me. So we have these images in the traditional form. They're very good and Ven popular. estas imágenes tradicionales de buena calidad, muy visitadas, y al lado de eso tenemos también ese siguiente paso, ese siguiente nivel de la tradición. Esto fue un mural de un artista que en su mismo garaje, en la puerta del garaje, pinta esto. Una pieza, a mi juicio, impresionante y que merece la pena ser visitada. Este es el callejón Balmy, mítico en San Francisco, donde los grafiteros practicaban. Este es el autorretrato de Rigo, uno de los artistas grafiteros conocidos. Now, these kinds of interventions are not universally appreciated. Este tipo de intervenciones no son apreciadas universalmente. Tienen aquí un ejemplo de Jesús Campuzano. Tuvo una hija que murió con 11 años, creo. Y aquí ven un mural que él pintó como recuerdo de su hija en el lateral del bloque de edificios donde él vivía. Y fíjense lo que hizo el propietario del edificio. Lo borró completamente. So there's often tension. Con lo cual a menudo también surgen fricciones, tensión, cuando el artista empuja la iconografía a la comunidad y abre nuevas maneras de ver y nuevos espacios. Como digo, hay tensión. La comunidad reacciona y tiene que haber ahí un acuerdo. Finalmente la propuesta fue enorme y el propietario pagó a Campuzano el valor que tenía ese mural. No habrá ayudado al luto, pero bueno. Víctor Zavalla, algo fue. Víctor Zavalla, un artista que lleva en San Francisco unos 30 años. Artista indio, y él lo que hace son altares con papel recortado. Tiene varias instalaciones en papel picado. Y la gente le dice, esta es el arte la forma de arte más frágil que puede existir. No se puede exhibir en espacios públicos ni en ningún sitio porque es tan frágil que se desvanece totalmente. Can we get you to somehow find a way
Y bueno, le pedían una manera de intervenir en los espacios públicos con esta imagen. Y Víctor, pues bueno, lo que propuso fue transformar ese papel picado en acero. Así que ya ven, diseñó las puertas de un centro cultural de patrimonio mexicano, donde había trabajado Anne, nuestra amiga del cáncer de mama. Y aquí ven cómo Víctor trabaja con acero, con un cuchillo de agua. El water knife, el cuchillo de agua en inglés, con agua a presión se recorta, entre comillas, el acero sin quemarlo, ¿no? Este no es el centro cultural, sino otro espacio, una parada de transporte público en el barrio de la Misión, en San Francisco. Y ahí Víctor Zavalla exhibió esta obra con ese acero, ¿no? Con ese papel picado en acero. Víctor dice que el Toltecayotl, del que el pueblo tolteca toma su nombre también, informa mi trabajo. Es como una idea filosófica según la cual el arte, la ciencia, la ciudadanía y el humor están o deberían estar interconectados y debemos esforzarnos para establecer vínculos irrompibles entre ellos y todo lo que hacemos. Para mí eso es crucial, además de lo que hace George Longfish, ¿no? Esa posibilidad de encuentro entre el arte, la comunidad y el turismo, algo muy profundo. Si esto pudiese ser la base del trabajo artístico o la base de un trabajo para sus comunidades, imagínense el tipo de lugares increíbles en los que podríamos vivir. Esta es la puerta de las olas que veían que se estaba construyendo. Al final terminó ahí, en el Centro de Patrimonio Mexicano, el Centro Cultural. En Sacramento había un parking para funcionarios, un edificio horrible con una especie de arcos en el lateral para poder airear ese parking subterráneo. Finalmente, pues los ladrones podían entrar por ahí y tenían que, de alguna manera, cubrirse esos arcos con unas barras de seguridad, y contrataron un ingeniero, y el ingeniero decía que no podía hacer nada porque cuando se construyó el edificio, cada una de esas aperturas tenía unas dimensiones diferentes, con la cual no había manera de diseñar un molde único para cubrir esos arcos, sino que tenían que llamar a un artista. Entonces, el ayuntamiento recurrió a Víctor Zavalla, quien ideó estas barras de seguridad para esos accesos semicirculares, ¿no? Con el motivo de la piedra solar. Ese es el siguiente paso de la tradición. No es una basura de esta comercial. No, es algo interesante, algo que vale la pena ver. Algo de ese siguiente nivel del que les hablo. Algo novedoso. Creo que son 16 de estos semicírculos de piedras solares. Todos diferentes, además, hermosos. Y que juegan todos con la luz del sol. Porque, como les digo, al estar inspirada en esa piedra solar, juegan
con las luces del día. This is Victor in his studio. Aquí está Víctor en su estudio. For the pavements, the gates, and Hizo el pavimento, the walls las of the puertas Phoenix, Arizona light rail y system. las paredes del sistema ferroviario de Arizona, And this is some of the concrete, Phoenix. the dyed concrete pavings that he was Y making. estas son las baldosas de hormigón que estaba diseñando. Ahí lo tienen. That's Victor. And that's my last slide. Ya casi estoy terminando. I don't know what to say. It's not really my last slide. How Bueno, are you? Can you no sé qué decir. ¿Seguimos 5 o 10 minutos o ya lo dejamos con esta? Okay. Sorry, Jorge. In Houston, Texas, Houston, there's Texas. this Project Row Houses. Rick Lowe, a African American, Este es un proyecto de Rick Lowe, un artista afroamericano. Un proyecto con barracones abandonados. Aquí el mismo ejemplo, se pueden comprar estas propiedades por, no sé, $100. when he bought them, you couldn't see them. The weeds. Este artista compró estas propiedades, no se podían ni ver porque las malas hierbas llegaban tan alto como el techo, hasta llegaban dentro de los barracones. Los compró, con todos los vecinos limpiaron la zona, restauraron cada una de esas casetas. And, now they are mainly community service centers, after-school programs. Y ahora sirven de centro de día, centro ciudadano, para actividades extraescolares. Y nos invitaron a Juliette y a mí y a otros artistas de San Francisco. Are art spaces. Y 4 de esas casas son espacios artísticos. Y el arte que se exhiba ahí debe hacer referencia a los problemas de la comunidad, del barrio. Con lo cual, como les digo, nos invitaron To create something inside, take over one of the art houses. And we made y lo que an hicimos fue installation trabajar ahí con called the House of Daddy's una Dreams. instalación que se llama La Casa de los Sueños de Papá, And algo así. these are broken families for the most Estamos part. hablando de familias problemáticas, desestructuradas, Thesis that the children y aquí la idea es que los niños had either en este barrio few fathers. tienen o bien muchos padres o bien muy pocos. Muy pocos tienen un padre, ¿no? Su padre. Porque o bien no tenían, o bien, bueno, pues un par de tipos que entran y salen de casa, ¿no? Asumiendo el papel de padre de aquella manera. Possibly a problem. Entonces, eso nos llamó la atención y vimos que quizás era una realidad sobre la que podían reflexionar los niños, con lo cual hicimos una muestra, un mural que decía lo siguiente: un niño es creado por... That is, ¿Quién responde a esa pregunta? child is created by. Yes. Sí, un niño es creado por... We left it as an open. Bueno, pues lo dejamos como un interrogante abierto. We put to the people that came to the house. El visitante llegaba a la instalación y leía esa pregunta. Okay. And then the next one said a mother is created by. Y luego decíamos, una madre es creada por un niño. Ahí, esa era la respuesta. The last one was. Y la última instalación era, el padre es creado por... Y pedíamos Respond to that. que respondieran, ¿no? And we've got wonderful responses like, I'll let you know after my paternity. Pedíamos a los niños que respondieran, ¿no? O a las familias, y algunos decían, pues te lo diré cuando sepa el resultado de la prueba de paternidad, por ejemplo. Pero en fin,
ahí tienen las respuestas, o bien los sueños de los padres, ¿no? Pues mi padre siempre sueña en hacerse rico, o por ahí sale por ahí, mi padre sueña con su cafecito por la mañana, o mi padre sueña que cuando salga de la cárcel volverá a casa para estar con nosotros, y así, etcétera, etcétera. Ahí está el café de la mañana. Una pieza, una muestra interactiva. Los niños participaban, entraban en ese espacio artístico, trabajaban y respondían a esas preguntas que se les planteaban. Aquí tienen una foto de adolescentes, en este caso, que están ahí pintando y escribiendo también, respondiendo a las preguntas. Y tenemos ahí esas cortinas también, cortinas para papá, que son en la jerga de los gángsters, cuando dicen que van a matar a alguien, pues la cortina se cierra, ¿no? En las películas estas de cine negro. Entonces teníamos ahí esas imágenes de las cortinas para papá. Y ahí exhibimos el problema del padre, ¿no? De la figura del padre. En esas transparencias que llegaban con la luz, ¿no? A través de las cortinas. No me queda mucho más que decir como conclusión. Si acaso, si vemos hacia adelante en lugar de echar la vista atrás, hay posibilidades. Y partiendo del patrimonio de calidad que tenemos, es crucial para el futuro, pero no hay que detener el avance, porque el artista es un increíble recurso potencial para el futuro de la comunidad y para la manera en que la comunidad acoge al desconocido, al extraño, y la manera en que la comunidad se relaciona con los visitantes. Es todo. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta estupenda... Para él, please. Yeah. This is for you. This is for you. Yes, translation. Thank you. Sí, bueno, después de esta brillante conferencia, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de compartir, ¿no? Esta conversación con uno de los principales especialistas en turismo, historia del turismo, teoría del turismo, aparte muy interesado en arte, como habéis visto, ¿no? Cuando te oía, me he acordado de Fernando. Fernando Estévez es un antropólogo canario que supongo que muchos de ustedes conocerán, que se ha ocupado en las islas precisamente de estos temas, ¿no? de antropología del turismo, ¿no? De hecho, Fernando fue quien me dio a conocer la obra del profesor Dean McCannell, ¿no? Y Fernando tiene una idea sobre el souvenir muy interesante. Es que los souvenirs no hablan de los nativos que los venden, sino los souvenirs hablan de los que los compran, es decir, de los turistas. En realidad, lo que atrapan es la subjetividad de los turistas, ¿no? Entonces, claro, ahí ¿no? En el souvenir habría como un cruce, un enlace entre los nativos, que son los que están en el lugar, y los que vienen, los que visitan, ¿no?
Y de algún modo creo que lo que tú has planteado es el espacio público y la posibilidad de mantener las tradiciones, es decir, de mantener viva la tradición sin negar el encuentro turístico, pero intentando sacar ventaja de un modo creativo, ¿no? No fetichizando y fosilizando la tradición, que es lo que has llamado la vía Disneylandia, ¿no? Sino intentando desarrollar la tradición de una manera creativa, ¿no? Me ha recordado un poco esta idea de Fernando sobre el souvenir también, ¿no? Is that a question? ¿Es una pregunta? Yes, I was very touched when I received from Fernando after he passed away a gift. Sí, Fernando ya murió y me conmovió That struck me as being perfectly exemplary. un regalo que me hizo, que es el perfecto ejemplo de este esquema del que les he hablado. Me regaló un souvenir que no era un souvenir de nada en concreto, sino que era un souvenir de souvenir. El souvenir del souvenir, y que me inspiró para reflexionar sobre ese lazo entre la memoria, la experiencia del turista, el objeto como deseo del turista, la creación de ese objeto para el deseo del turista, y cómo debemos interpretar esa relación entre el souvenir y el turista. No es encapsular un recuerdo, porque sí, no siempre es así, y efectivamente él me regaló ese souvenir de souvenir, ¿no?, que me hizo pensar. Tenga interés en plantear alguna cuestión, ¿no? Creo que hay un micrófono por aquí, sí. Aquí, sí. Hola. Sí. Hola. No sé si funciona. Do you hear me? Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta se refiere al tema de no congelar la ciudad, por ejemplo, no congelar. Y quería preguntarle qué piensa usted de el caso concreto, por ejemplo, de un monumento que recibe 14 millones de turistas al año y que hace un mes pasa a recibir 0, como es Notre Dame, y todo el debate que ha planteado en la ciudad de París, me parece que tiene mucho sentido lo que dice, y me imagino que también hay excepciones. En Francia es cierto que París se está convirtiendo en una ciudad museo, que a veces es un poco la caricatura de lo que la gente cree que debería ser París, y están frenando el crecimiento. Y hoy el debate se plantea con el incendio del techo de Notre Dame, donde por un lado buena parte del mundo cultural y de los arquitectos franceses dicen construyámoslo tal y como estaba, y otra parte plantean por ejemplo, crear un espacio acristalado con una vista de París, con zonas ajardinadas, más en relación con el tipo de arquitectura que se hace hoy, ya que la propia catedral era una sedimentación de distintos siglos. Entonces, bueno, quería yo entiendo que es una presentación general, pero me imagino que también habrá excepciones, o quería saber cuál es su opinión. Muchas gracias. I'm glad I don't have to make those decisions. Pues, en primer lugar, menos mal que no soy yo el que tiene que tomar esas decisiones. Ese debate sale a la palestra después de cada acontecimiento de este tipo, o cada catástrofe, y que llega así, o simplemente por el paso del tiempo.
que de repente se restaura o se rehabilita un inmueble, pues hasta qué punto se va y qué criterio se sigue, ¿no? Sino si restaurar tal cual como estaba, o bien innovar, o bien en aras de la seguridad hacerlo de una u otra manera. Ese es un debate vivo. Certainly would not take it upon myself to say this is the answer. Yo no tengo la respuesta única. Al final, lo que hace el debate es aunar diversos puntos de vista y que se puedan enfrentar en la comunidad para llegar a una decisión a la que hay que llegar sí o sí. Con lo cual, en este caso, es una oportunidad para París para entenderse a sí misma y valorar esos pros y contras para efectivamente virar hacia algo más moderno o que siga siendo antiguo. No es destruir necesariamente el lugar. Cuando hay partes, por ejemplo, que difieren del aspecto original. Por ejemplo, me gusta mucho la restauración de estatuas griegas. Cuando hablamos, por ejemplo, de ánforas o de cerámicas, donde se conservan las piezas originales y también las piezas que faltan se completan en diferente color para que así se pueda ver la conexión entre lo que era antiguo y lo que es ya algo moderno. Es un punto de vista personal, en fin, que eso a mí no me molesta. Me puede llegar a gustar para comprender el objeto. Dicho eso, tampoco quiero decir que se tenga que sustituir un antiguo espacio de Notre Dame con algo moderno como un espejo o un vidrio. No, yo me imagino que habrá que debatirlo y que todos los expertos participen. Por ejemplo, cuando se restauró la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, pues ahí el debate también fue largo y tendido, porque el brazo había sido encajado incorrectamente. El autor de la Torre Eiffel había construido todo el armazón interno de la estatua y envió instrucciones a Estados Unidos para ensamblar las piezas, pero los ingenieros no sabían francés y al final ensamblaron incorrectamente las piezas originalmente diseñadas por Eiffel. Con lo cual, al final, el brazo que sujeta la antorcha parece que está agitándose, balanceándose y casi que se va a caer por su propio peso. Con lo cual se tuvo que restaurar la estatua y ahí el debate fue acalorado. Rehabilitamos la estatua tal y como quería Eiffel, con un brazo ahí bien ensamblado, o bien lo hacemos como lo habían hecho los ingenieros estadounidenses, simplemente con una mejor calidad de acero para que no corra peligro. ¿Qué decidimos? ¿Y quién tiene que decidirlo? Un dilema, ¿no? Pues al final lo hicieron a la manera americana, ¿no? Al American Way. Y lo volvieron a hacer mal. Pero con titanio y con un material de fijación más moderno para que no se cayera el brazo. Son debates muy interesantes, de los que yo personalmente aprendo mucho y ver cómo terminan, pero me resulta difícil posicionarme.
¿Siente usted una conexión con las teorías del profesor Marcuse, también profesor en la Universidad de California? ¿Ve que su trabajo como profesor podría ir encaminado a implicarse precisamente en estas cuestiones, ¿no? De tomar partido, orientar un poco sobre qué camino tomar en algunas decisiones? Si es que hubiese esa conexión con Marcuse, lo pregunto como una hipótesis en su pensamiento. I'm sorry, but the University of California is an enormous Bueno, no sé, institution. la Universidad de California And I don't es enorme. I thought you said Marcuse. Y Marcuse, no sé si se refiere, no lo conozco. ¿Filósofo? It is Marcuse. Oh, okay. Well, Sí, sí, Marcuse, sí. Oh, okay, you did say Marcuse. Sí, sí, Okay, se yes, refiere a okay, él, I know efectivamente, that. claro. Sí, sí, claro. Well, first of all, he's no longer with us. Bueno, ya no está Yeah. entre nosotros, So, ¿no? En primer lugar. he can't help, but I certainly Pero find the writings of the sí, Frankfurt School, los escritos de la escuela de Frankfurt, Marcuse came from that. de Marcuse, etcétera, And of course, many of us in the pues University los of considero California were absolutely muy interesantes. delighted De hecho, éramos muchos en la Universidad de California que se sumase a nuestra plantilla bringing a critical perspective. y que aportase And su if- perspectiva I'm sure crítica. that if he were around, he'd have some interesting things to say. Y por supuesto que tiene cosas muy interesantes que decir con respecto So I guess a este my debate. short answer to your question Así que is sí, yes. por responder muy brevemente, pues sí, sí, I wish he were here. me encantaría que estuviese con nosotros, ¿no? Ujú. ¿Entiende usted que su trabajo también como profesor, ¿no? como estudioso, conlleva implicarse en algunas manifestaciones o decisiones de tipo teórico en su trabajo como pedagogo, como profesor? Absolutely. Por supuesto. My training and background is in social sciences, Yo anthropology, he estudiado and ciencias sociology. sociales, antropología, When I joined the faculty sociología, of the University of California, I did not, y cuando I entré was en la invited Universidad de to California, be in the sociology se me department, invitó but I a said no, quedarme en el departamento de and sociología, started a new pero yo quise department in training community empezar un nuevo organizers. departamento para formar a las comunidades y a los organizadores, coordinadores, y me he pasado toda mi carrera hasta los años 90 haciendo eso. Y luego pasé a la arquitectura de paisajes, diseño medioambiental, para seguir trabajando con estudiantes, que serían ellos los que se comprometerían activamente para transformar las comunidades. Creo fervientemente en el papel de la universidad en la comunidad, y nuestros estudiantes, por supuesto, tienen que estar ahí fuera también, sí. Buenas noches. Me interesaba el momento en el que usted dijo que le parecía peligroso que se congelase el patrimonio local o que no era partidario, sobre todo porque creo que estamos en un sitio, en una isla maravillosa, entre otras cosas porque hace unos 60 años una serie de artistas y de agentes culturales vieron el potencial tan especial que había en la isla y la transformaron para siempre, y lo hicieron muy bien. Sin embargo, desde ese momento apareció el peligro de que se pudiese congelar el patrimonio, que nos quedásemos
detenidos en el tiempo. Creo que a partir de ahí siempre estamos intentando cómo salir de ahí. Me gustaría simplemente, si puede profundizar más en el tema, comentar los peligros que tiene esta sombra o sugerir vías para seguir siendo contemporáneos sin romper del todo con lo bien que se hizo en su día. Muchas gracias. This is your problem. Pues sí, este es su problema. Yeah, especially. I've only been made a little bit aware of the history of the development of Lanzarote. Bueno, de momentos todavía no sé demasiado de la historia del desarrollo de la isla de Lanzarote y el papel de César Manrique en ese desarrollo. But the reason that I gave the talk that I just gave, pero he elegido el tema que les he expuesto porque precisamente estaba yo sensibilizado con esta realidad de ustedes aquí en la isla. Así que sí, yo creo que tienen que conservar lo positivo de su patrimonio, pero tendrán que volver al momento en el que se dio ese impulso inicial, esa primera motivación de los artistas. Les garantizo que si esos artistas ven la isla aquí ahora y hacen algo, no van a hacer lo mismo que hicieron en aquel momento. Los artistas nunca hacen eso. Los artistas siempre valorarán la situación del momento actual para prever el siguiente paso, como George Longfish, por ejemplo, o Víctor Saraya. Y partir de ese momento contemporáneo, para partir de ahí avanzar. Yo entiendo perfectamente el problema que usted describe. No es necesariamente el ser propietario de ese patrimonio para congelar la creación original. No, si esos artistas estuviesen aquí hoy, seguramente darían un paso adelante y avanzarían, y no lo harían como lo hicieron en su momento. No espero que así sea, ¿no? No, sí, no, ahora. Bueno, yo creo que el profesor McCannell, después de este viaje, de este tránsito de Tenerife, debe estar cansado. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero a mí lo que me gustaría es agradecerle esta visita, que esperamos que mañana podamos visitar los centros de arte, cultura y turismo, donde queremos ver la obra de Manrique. Y bueno, sí, un agradecimiento también a Pepe Díaz. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, pues podemos cerrar el acto. Gracias. Many thanks.